Hola, buenas tardes o buenas noches. Eh, Otra vez bienvenido al Colegio Médico. Un placer poder ofrecer este sitio para que hagamos reuniones científicas con todo el personal que tenga relación con el cuidado de la salud de los pacientes o deportistas, hablando del tema que vamos a hablar de hoy, ¿no? Vamos a hacer una dinámica en donde va a haber expositores durante aproximadamente una hora. Y después vamos a armar un pequeño living de discusión con algunos otros invitados donde pensamos que puede haber más un ida y vuelta entre nosotros y con ustedes y con la gente que está en las casas también. Esto se está transmitiendo por Zoom, hay gente que lo está viendo y además queda grabado. En estos días apareció la primera jornada ya en la página del Colegio Médico o en el canal de YouTube del Colegio Médico. Así que ahí pueden ir y verlo después. En esta segunda jornada, en este segundo encuentro, planteamos el tema de la suplementación a nivel deportivo o de la actividad física programada y el ejercicio. Para eso invitamos a disertar a Mauro Muruaga. Él es profe de educación física, él es kinesiólogo también y es quiropráctico dentro de la kinesiología. Tiene un gimnasio y está en el ruedo hace algunos años. Así que vamos a empezar primero con vos, 30 minutos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. La verdad que para mí es un placer compartir esto que por ahí hacemos todos los días y un poco la propuesta de Claudio fue esa, ¿no? Decir, esto que por ahí charlamos y que nos parece tan interesante, sería bueno compartirlo y discutirlo con colegas. Así que bueno, la idea es esa, así que abramos este melón, como dicen los gallegos, y que salga lo mejor posible. Hoy la charla está centrada en el músculo, ¿sí? Esa va a ser nuestra vedette. Vamos a tratar de girar en torno a él y vamos a ver cómo podemos hacer para poder mejorar su función, ¿sí? O qué hacemos también como para entorpecer esa función, ¿sí? Así que nos metemos directamente en la charla, ¿sí? Ahí tengo un cartelito, ¿se podemos sacarlo? Bien. ¿Eh? Ah, ¿con el volumen? Bueno, bien. Como les decía, vamos a hablar del músculo, vamos a hablar del sarcómero, que es la unidad funcional, ¿sí? Esto es de suma importancia porque acá es donde empiezan los problemas a nivel muscular, ¿sí? Acá es donde empiezan los problemas a nivel metabólico, acá es donde empiezan los problemas a nivel funcional. Entonces, entender que el entrenamiento nos va a ayudar a nosotros a mejorar los sarcómeros. El sarcómero es esta unidad contráctil que abarca proteínas y estas proteínas son las que van a hacer un poco el centro de nuestra charla. Fíjense que para poder generar este estímulo necesitamos un entrenamiento de pesas, ¿sí? o sobrecarga y un ambiente hiperaminoacidótico que también esté acorde a esa demanda, a esa rotura o a ese proceso que vamos a estar generando. Todo esto es fundamental para disparar señalizadores anabólicos, ¿sí? Una molécula se llama mTOR, no sé si la han sentido nombrar, pero está bastante de moda, es quien señaliza después genes anabólicos, ¿sí? Es una enzima, es una proteína quinasa que se señaliza ante la hiperaminoacidez, ante factores de crecimiento, etcétera, ¿sí? Y ya vamos a ver también cómo se puede inhibir y cómo podemos perder masa muscular. Por eso le decía que la charla va a estar un poco orientada a eso, ¿sí? A cómo ganamos y cómo perdemos, ¿tá? Tenemos una gráfica que está bastante simple. Fíjense cómo la pérdida de proteínas o la ganancia de proteína, ¿sí? Tiene que ver con el reposo y el ayuno. Tenemos, ¿sí? Una pérdida. Cuando tenemos reposo y una alimentación adecuada, podemos mantenernos, ¿sí? Fíjense que el ejercicio y el ayuno va directamente a la pérdida, y a eso lo vamos a explicar un poquito más en profundidad. Y como el ejercicio con
el aporte de proteínas, ¿sí? Nos da una ganancia mucho mayor. ¿Por qué nos interesa tanto el músculo? A nivel metabólico es lo que nos mantiene saludable, es el que mantiene la glucemia, es el que mantiene el tejido adiposo a la raya, ¿sí? El adipocito, cuando empieza a crecer, genera un montón de sustancias que son muy perjudiciales para la salud. Entre tanto, la inflamación crónica de bajo grado tiene que ver con un tejido adiposo, ¿sí? Que está desmadrado y con un tejido muscular que está venido a la baja. Por eso, por ahí la charla viene de ese lado, a cuidar la masa muscular porque es quien va a estar haciéndole frente a todo ese efecto deleterio del adipocito crecido y multiplicado. Acá hay dos conceptos que están buenos, diferenciarlos, que tienen que ver con la nutrición orgánica y la nutrición muscular. La nutrición orgánica hablamos de el organismo todo, ¿sí? El intestino, los diferentes tejidos, el mismo plasma tiene una renovación proteica constante durante todo el día. Pero el músculo, ¿sí? La nutrición muscular, tiene momentos en donde él se puede nutrir y en donde él puede captar mejor y generar sus proteínas y restablecer su condición. No es en cualquier momento. Por eso lo diferenciamos como concepto, ¿sí? Esto hace a lo que se llama proteostasis. Es el equilibrio entre la pérdida y la ganancia de proteínas dependiendo de lo que le esté dando. Por ejemplo, entrenamiento, ¿sí? Fíjense que está bastante claro cuando un músculo tiene un tamaño, vamos a ponerle 5, como para hacerlo gráfico, la cantidad de proteínas que yo necesito para poder mantener ese músculo es de 5. Pero si yo entreno y gano masa muscular, ya la proteostasis de ese músculo ya no va a ser de 5, va a ser de 7. Voy a necesitar más proteína para poder mantenerlo, ¿sí? Es un tejido que le cuesta mucho energéticamente mantenerse activo y en ese estado de equilibrio. Por eso es importante por ahí sentar estas bases de, bueno, en qué momento lo vamos a nutrir y cómo lo vamos a cuidar. Hablando de nutrición orgánica y muscular, tenemos que ver el timing digestivo, que es una de las cuestiones que por ahí más entorpece este proceso, que tiene que ver con la digestión, principalmente, ¿sí? ¿Cuánto demora, por ejemplo, la carne en pasar desde el tubo digestivo a mi organismo, ¿sí? Y vamos a ver una tablita que está bastante buena, que es gráfica por los tiempos, ¿sí? Hay eh, un lugar, se llama píloro, que tiene 2 a 3 milímetros, es el esfínter donde pasa el estómago al duodeno, ¿sí? En donde todo alimento tiene que procesarse y tiene que pasar por ese orificio tan pequeño. Por eso necesita tiempo, ¿sí? Por eso hay tiempo de digestión a nivel de los alimentos. Entonces, como el músculo tiene un momento para nutrirse, este tiempo va a ser clave, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo y vamos a desglosar esto, ¿tá? Pero entiendan esto, tiene que pasar por un orificio muy pequeño, se tiene que descomponer esa proteína y tiene todo un proceso, ¿sí? Hay estudios que plantean, por ejemplo, la clara de huevo demora 5 horas en salir del estómago, ¿sí? Ya vamos a ver cuánto tiempo tenemos esa ventanita como para decirle al músculo, toma esta proteína que es lo que te hace falta. Acá algunos vegetales, ¿sí? De una densidad proteica elevada puede demorar entre 2 a 3 horas en salir del estómago. Fíjense las carnes, entre 6 y 8 horas. Tiempos prolongados, ¿sí? Acuérdense esto, entre 2 y 3 horas vegetales que tienen alta carga proteica y las carnes entre 6 y 8 horas. Muy rápido porque me parece que el plato fuerte viene después, ¿sí? El entrenamiento, tenemos dos tipos, ¿sí? De entrenamiento a grandes rasgos. Uno que es el de endurance, mal llamado cardio o actualmente le llaman metabólico, en donde lo que predomina es una señalización molecular, ¿sí? Por la vía de la AMPK, en donde yo estoy todo el tiempo rompiendo sustratos para obtener energía, ¿sí? Pero que ese estímulo, por ejemplo, andar en bici o un triatlón o una carrera en montaña, ¿sí? Hay varios triatletas acá o corredores en montaña, la vía de la AMPK, fíjense que me inhibe a la vía de la mTOR, que habíamos visto al principio, que era quien señalizaba los genes anabólicos para construir proteínas.
Entonces, si yo salgo a correr, no piensen que van a ganar proteínas, justamente porque lo que estoy haciendo es inhibir a todo el proceso anabólico. ¿Sí? Estoy rompiendo. ¿Ok? Dentro de los señalizadores de la mTOR, todo lo que es la energía, ¿sí? Cuando está repleta, cuando tengo energía, por ejemplo, por carbohidratos o porque comí lo suficiente, la mTOR se activa. Ahora, cuando hay un estrés energético, la MPK, de vuelta esta proteína quinasa, se activa y la inhibe. Entonces, le dice nada de construir si estamos en déficit energético. Le había dicho que la masa muscular me llevaba mucha energía por mantenerla, ¿sí? Más estudios, ¿sí? Que plantean esto. Fíjense cómo a lo mejor una dieta hipocalórica me genera una activación del MPK y me inhibe el mTOR, ¿sí? O la misma restricción de carbohidratos o de proteínas directamente inhiben el mTOR. O por la vía del MPK o directamente porque falta energía. ¿Tá? Son dos señalizadores que frenan. Ya vamos a ver qué otras cosas más pueden poner a la baja al mTOR, ¿sí? Y cómo podemos levantarla. Acá tenemos un medicamento que por ahí charlamos mucho con el doctor Estropa, que se usa mucho en diabetes, en obesidad, que es la metformina. ¿Sí? Por un lado está muy bueno, y yo acá no me voy a meter, creo que es parte de las preguntas que podemos hacer a la medicina, pero la metformina inhibe el mTOR. Si en un problema metabólico, la metformina estaría frenando a la producción de masa muscular, que sería la que me va a frenar ese problema metabólico en un futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para contrarrestar un poco la acción deletérea de la metformina? Sacarla no, es una cuestión médica, no podemos sacarla, ¿sí? Se necesita. Pero sí entender que hay activadores del mTOR, como el entrenamiento, como la nutrición adecuada, ¿sí? Factores de crecimiento que nos van a ayudar, ¿sí? Entonces acá es entender un poco la cuestión. Yo he visto gente recomendada en donde se hacía ayuno, donde hay un estrés energético, y donde estaba también la metformina, ¿sí? Actuando deleteriamente en esa persona. Ayuno de más de 16 horas, donde el ayuno es un estrés energético. Sumado a la metformina, estamos hablando de que le sumamos dos problemas ahí a la masa muscular de esa persona, que ya la tiene deprimida por una cuestión simplemente de ser obesa, ¿sí? O de tener diabetes. Más trabajos, esto es todo el camino, ¿sí? Del estrés energético, activando el MPK, activa este sistema, el TSC1 y TSC2, hace que se junten y esto es quien inhibe directamente el mTOR. ¿Sí? Esta es la parte más molecular que no nos vamos a meter. Tampoco la- no tiene mucho sentido hoy aclarar eso, sino más que nada el proceso. ¿Sí? Entendamos el proceso que el estrés energético nos lleva a la inhibición del mTOR. ¿Sí? Fíjense de vuelta, estrés energético. El entrenamiento es estrés energético. El ayuno es estrés energético. Una dieta hipocarbohidratada, ¿sí? Por ejemplo, una keto diet tiene restricción energética. Hay que ver si tiene si es hiperproteica, porque también hay que ver muchas variables dentro de la dieta. Si yo no me voy a meter en esa parte, pero siempre entender que cuando falta energía, el sistema anabólico se frena. ¿Sí? Fíjense eso. Cuando falta energía, el sistema anabólico ¡tic! Se inhibe. Entonces, no solamente que no puedo aumentar mi masa muscular, sino tampoco la puedo mantener. Voy a la pérdida. Ya vamos a ver también más gráficos de esto. Fíjense, recién decía de la restricción de carbohidratos, ¿sí? Me activa el MPK, de vuelta, pegamos el mTOR. ¿Qué ocurre con el estrés energético? Acá hay otra vía que es también otra señalización, está muy bueno entenderlo, que es el de la sistema de la ubiquitin proteasoma. ¿Qué es esto? Es como una picadora de carne, en donde el estrés energético dice, está faltando energía, dame algunos aminoácidos al músculo, dame algunos aminoácidos, señalizamos a la miosina, que es una molécula muy fuerte, la metemos en la picadora de carne, la rompemos sus constituyentes y obtenemos energía desde ahí.
Entonces, estoy rompiendo el sarcómero, que era esto, que le decía hoy, para poder obtener energía. Estrés energético. ¿Sí? Tengo inhibido a quien me mantiene esto estable. Si pierdo sarcómeros, pierdo unidades funcionales. Es eso el mensaje que queremos llegar. Ahí está todo el proteasoma, ¿sí? Como todo el proceso que se da, la degradación proteica y la obtención de aminoácidos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el mTOR se activaba porque había una hiperaminoacidez? Ah, bueno, entonces si acá el mismo músculo se rompe y genera aminoácidos, esos aminoácidos señalizan mTOR. Miren qué pasa. Ciclo de Krebs. Tenemos 6 sitios en donde los aminoácidos se pueden oxidar. O sea, se meten a la mitocondria y entra el ciclo energético. Pierdo aminoácidos. Cuando hay una hiperaminoacidez a nivel muscular local, esos aminoácidos se fugan por la membrana y me genera una hiperaminoacidemia. Ya vamos a ver también, esto se midió el nitrógeno en sangre y en transpiración. ¿Sí? Y cuando hay una hiperaminoacidez me está diciendo que se me están fugando aminoácidos. Entonces, lo que yo rompí, vamos a poner un nombre, ¿sí? Un número, perdón. Yo rompí 10 proteínas. Esas 10 proteínas me dieron 20 aminoácidos. La mitad se me fugaron por sangre. Un 20% se me oxidó en mitocondria para obtener energía y un 30% me quedó para activar el mTOR. Pero yo rompí 20 y del 20 me quedó el 30%. ¿Se entiende? Para recién activar genes, para decirle al ingeniero, tengo que poner el techo de vuelta a este galponcito. Bueno, mándame materiales porque no tenemos. ¿Sí? Me quedé sin ladrillos. Me acaban de llevar todos los ladrillos para otra obra. ¿Tá? Lo que le decía, fíjense cuando las dietas están con depresión, ¿sí? La D es deplet y con carga de carbohidratos. Fíjense en el nitrógeno en la urea, cómo aumenta en el entrenamiento. ¿Qué me está diciendo el nitrógeno ureico? Ruptura de proteína. El único compuesto cuaternario del cuerpo es la proteína. ¿Sí? Los carbohidratos son hidrógeno, carbono y oxígeno. Las grasas, hidrógeno, carbono, oxígeno. El único compuesto cuaternario son las proteínas. O sea, quien tiene nitrógeno es la proteína. Cuando yo tengo esto, me está diciendo que tengo rotura de proteína. Fueron a medir en la transpiración, fíjense también, cuando había carga energética y cuando estaba en restricción energética. ¿Sí? Miren las diferencias, ¿no? Es lo que le decía de la ruptura proteica. Pero el cuento no termina acá, porque también seguimos pegando al sistema endocrino. ¿Qué pasa con el estrés energético? Las hormonas anabólicas se me van al tacho. Nada de construir. La testosterona, al piso. La insulina, al piso. Las hormonas tiroideas, al piso. El cortisol, arriba. Las hormonas orexígenas, arriba. ¿Sí? Todo esto, ¿qué me está diciendo? Nada de construir si no hay energía. ¿Sí? Más estudios, ¿sí? Con esto que le planteaba. Fíjense la T4, la leptina, la insulina. Fíjense la grelina, hormona orexígena, estrés energético. Vieron que hay gente que todavía, esto es un mito que yo por ahí lo veo todo el tiempo en el gimnasio. Hago ayuno para perder grasa. Bueno, estás rompiendo proteína como loco. Te estás rompiendo el sarcómero y el sarcómero el que cuando se contrae tiene que tener energía. Y esa energía generalmente proviene de las grasas si está bien entrenado y tiene salud metabólica. O sea, no es la mejor opción para poder sacarse la grasa encima. ¿Sí? O por lo menos no lo haría. Por esto. Fíjese el cortisol, elevadísimo. Testosterona, al piso. ¿Sí? Un montón de evidencia sobre estas cuestiones a nivel energético. ¿Está? Bien. Todo eso
es lo que rompe proteína, es lo que nos saca a nosotros un poco del foco del músculo. Vamos a ver cómo hacemos para poder ayudarlo a él a que desde la suplementación poder mejorar esa calidad proteica. Fíjense que el entrenamiento de fuerza lo van a encontrar por ahí en literatura inglesa, anglosajona, lo van a encontrar como resistance exercise, que es entrenamiento de fuerza, ¿sí? No de resistencia como tal. El de resistencia lo van a encontrar como endurance, ¿sí? Resistance exercise lo van a encontrar como eh, entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Pero la fuerza entre el 60 y el 90%. Están trabajando con protocolos altos, ¿sí? Con porcentajes altos de fuerza máxima de la persona, ¿sí? Como para hablar de entrenamiento de la fuerza. Por debajo ya no se considera eso. Y toda la vía de señalización, fíjense que un buen entrenamiento, una correcta dosificación. A ver, ¿por qué digo esto? Porque si yo mando a caminar a una persona, no le estoy generando, ¿sí?, ningún estímulo de fuerza máxima que le genere todo un ambiente anabólico que le va a generar después la síntesis proteica, ¿sí? Entonces ahí la fuerza es un aliado que nos garantiza todo un ambiente que si después hacemos las cosas correctas, vamos a sintetizar proteínas, ¿sí? Porque yo entreno fuerza, pero si no como, sigo en estrés energético. Y lo que hablamos todo, lo que hicimos hace 15 minutos para atrás, ¿sí? Fíjense que la mTOR, esta proteína quinasa que le había dicho hoy, que señalizaba genes anabólicos y que generaba síntesis proteica, se activa directamente con un aminoácido que se llama leucina, tiene que estar en un ratio con otros dos, con la valina y la isoleucina, son los famosos BCAA, no sé si lo han escuchado. Ese ratio tiene que ser 2:1:1 porque si no también empiezan a tener algún problema a nivel oxidativo y se meten en mitocondria y ya no me señalizan el mTOR como tal, ¿sí? Tiene que tener un ratio. Hay un producto que viene, no voy a decir la marca, pero dice mTOR y el ratio es 8:1:1, ¿sí? No lo compren, no lo compren, salvo que quieran correr, ¿sí? Pero no lo compren para señalizar el mTOR. Que tenga 2:1:1, ¿sí? Factores de crecimiento, ¿sí? Fíjense que estos, por caminos no tan directos, pero activan otro sistema, por ejemplo el del AKT, y esto me termina generando después señalización del mTOR, ¿sí? La insulina, habíamos dicho que si yo tenía un estrés energético, si no comía, la insulina estaba en el piso. Fíjense que la insulina es un factor anabólico proteico, ¿sí? Entonces, no comer no sería una buena opción, ¿sí? O no suplementarnos. Ya vamos a ver por qué. Más cuestiones del mTOR, ¿sí? Fíjense cómo ya la glucosa, los aminoácidos, los factores de crecimiento, se realizan en el mTOR y esto a la síntesis proteica. Fíjense que ahora vamos a entrar en el plato fuerte. Esta es la parte importante. Acá me prestan atención todos y toman nota. 1 hora post ejercicio es donde más fosforilada estaban los genes que sintetizan proteínas, después del ejercicio. O sea, yo terminé de entrenar, yo a la hora es donde más tengo señalizados mis genes para decirle a construir. ¿Sí? Estos genes, ¿sí? El P76CK, 6SK, y el 4EB, pues son todos genes anabólicos, ¿sí? Que la mTOR lo sacude y le dice, muchachos, hay que construir. Hay energía, hay que construir. 1 hora post ejercicio. Esto se vio en atletas jóvenes y en atletas un poco más grandes, ¿sí? Y se comparó la tabla. Y la respuesta es mucho mayor en atletas jóvenes justamente por las hormonas anabólicas, ¿sí? Hay más factores anabólicos que están incidiendo en la masa muscular. Fíjense la fosforilación de la mTOR y del AKT a la hora después del ejercicio y a las 3 horas cómo empieza a caer y a las 6 horas ya está casi en nivel basal. Y fíjense el AKT cómo cae sensiblemente a las 3 horas después del ejercicio. ¿Por qué es importante el tiempo? ¿Se acuerdan lo que dijimos los alimentos de la proteína?
que demoraban entre 3 horas a 6, 8 para salir del estómago, fíjense en qué momento nosotros le damos los ladrillitos, los aminoácidos para que esto ocurra. Si demora tanto, ¿se entiende? Es ahí donde nosotros tenemos que poner el ojo y empezar a ver qué nos dice la ciencia, ¿sí? Fíjense acá, 1 hora después del ejercicio, cómo también más genes anabólicos se activaban en presencia de carbohidratos y proteínas. Y la AKT, lo mismo, en presencia de carbohidratos y proteínas, porque ¿se acuerdan que la insulina era un factor que activaba la mTOR? La insulina activa la AKT, ¿sí? Por el factor de crecimiento insulínico que se produce en el hígado y se estimula por la hormona de crecimiento. Esto es lo que nosotros le llamamos la ventana anabólica, ¿sí? Pero porque hay bases moleculares, endocrinas, que así lo sustentan, ¿sí? No porque se nos ocurre, sino porque hay tiempos en donde hay mayor fosforilación, hay mayor capacidad de generar proteínas en donde necesitamos analizarlo, ¿sí? Según sexo, hombres y mujeres, lo mismo, AKT y mTOR, fíjense a la hora, a las 3 horas, cómo va cayendo. La mTOR cae un poquito menos, pero la AKT a las 3 horas ya está casi en niveles basales, ¿sí? Fíjense ahí. Esto es AKT, cómo caen a las 3 horas y a las 6. Y acá, esta gráfica plantea eh, este ratio, ¿sí? De síntesis proteica, el FSR, también entre 1 y 2 horas post ejercicio, cómo está aumentadísimo la síntesis proteica muscular, que era lo que se me rompía con estrés energético, ¿se acuerdan? Esa miosina que habíamos visto. Bueno, por eso es muy importante, por ahí en este momento, que ya tenemos toda la maquinaria aprendida, darle los elementos para la construcción, ¿sí? Acá hay un artículo que plantean comparan en realidad, ¿sí? La proteína, la whey, la soja y la caseína, por la cantidad de leucina que tienen y las concentraciones, y dijeron cuáles son las que mejores impactan a nivel metabólico. Y fueron a medir de vuelta, ¿sí? Al FSR. Y fíjense cómo la whey, por el umbral de leucina que tiene, mejoraba toda la señalización, ¿sí? Lo mismo, 1 hora o ejercicio, fíjense, se comparó los BCA con placebo. Terminé de entrenar y tomé algo que supuestamente me iba a hacer bien, era un placebo, y tomé BCA post entrenamiento. Y se midió qué pasaba con ese FCR, ¿sí? Con esa capacidad de producción de proteína muscular. Diferencias, ¿sí? Abismales. Fíjense después en el estado basal, cuando le doy tempranamente proteína, ¿sí? Y cómo mejora la síntesis, y después el balance neto, cuando le doy tempranamente proteínas, cuando llega en su momento la proteína al músculo, ¿sí? Hay una cuestión que es muy interesante que tiene que ver con el sistema endocrino, que es que cuando uno entrena, se dispara la adrenalina, no la adrenalina, entonces se redirecciona la sangre para el territorio periférico, a músculo, ¿sí? Entonces, en ese ambiente, la sangre abandona muchas veces el sistema digestivo y circula más por la periferia. Es ahí donde nosotros tenemos que darle la proteína que está todo este sistema activo. Es ese momento que necesitamos darle la materia prima para construir. Yo digo, están las luces del estadio prendidas todavía. Limpiémoslo, acomodémoslo para el otro día poder jugar de vuelta, ¿sí? Porque una vez que se apagan las luces, ya es mucho más difícil limpiar todo. Esas luces demoran 1 hora, hora y media. Es el tiempo que tenemos para poder meterle ese baldazo de proteína, ¿sí? Fíjense, inmediatamente después del ejercicio, cómo mejoran todos los sistemas de captación de glucosa, síntesis de glucógeno muscular, a nivel de síntesis proteica. Cuando le doy las 3 horas y cuando lo doy inmediatamente después. Fíjense, la gráfica en azul más oscuro es cuando es temprano
Y cuando me demoro un poco más, termino de entrenar a las 7 de la mañana y estoy en ayuno y voy a seguir hasta las 12. Bueno, estás rompiendo proteínas, porque estás con doble estrés del entrenamiento y porque no estás comiendo, ¿sí? La biología se va a proteger y el rendimiento va a caer también, ¿no? Y el metabolismo también va a caer. A lo mejor eso yo lo mantengo durante un tiempo y hago un hipotiroidismo. Me está protegiendo el cuerpo. Si no tengo energía, ¿para qué voy a tener las hormonas termogénicas activas? ¿Por qué voy a tener hormonas anabólicas activas si no tengo energía? ¿Sí? Por ahí eso, esto es el mensaje que queremos traer, ¿sí? Ahora capaz que con los chicos en la parte de la mesa redonda eh, pueda quedar un poco más claro desde el punto de vista nutricional. Espero que así sea. Pero esta es la importancia de la suplementación a nivel eh, de deportistas y de gente que entrena. Cuando entrenó, tiene un momento para hacerlo, ¿sí? Para poder darle proteína para que el músculo pueda mantener su estabilidad. De vuelta a la misma gráfica, ¿sí? Era simplemente para recordar esta parte de acá abajo y todo lo que venimos hablando, ¿sí? Esa horita después de entrenamiento es donde mejor tenemos todo el ambiente para poder darle al músculo lo que necesita para recuperarse, ¿sí? Así que nada, muchas gracias. Espero que se haya entendido. Bueno, Mauro, muchas gracias. Excelente, buenísimo, hermoso el nivel. Después tendremos que armar en un tiempo una mesa de discusión. eh, Porque siempre que hablamos de deporte y entrenamiento nos pasa mucho esto, ¿no? Nos vamos con un foco y un pensamiento a un tipo de persona y objetivo en particular, ¿no? Habría que ver qué pasa cuando sometemos todo esto a alguien que tiene insulinoresistencia selectiva, leptinoresistencia, que tiene descanso sin sueño REM, que tiene inhibido el FOXO permanentemente. Hay que ver cómo readaptamos todo, ¿no? Pero interesantísimo cómo se abren puertas desde la ciencia, hermoso. Bueno, vamos a ir con la segunda exposición. Te estaba midiendo el tiempo, venías bien, están cumpliéndose los 30. Así que bien, Lauti, estás exigidísimo. Eh, Te invito a pasar, por favor. El segundo disertante es Lautaro Irastorza, él es licenciado en nutrición y dentro de la nutrición se ha formado mucho en las cuestiones de nutrición deportiva. Hace mucho campo en estudiantes en Urú, ¿está bien? Tiene su consultorio en particular, ha sido nutricionista en gimnasios, bueno, tiene mucho recorrido, por eso lo invitamos. Gracias, Lauti. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, gracias Claudio por la invitación, sí. La idea, y está bueno lo que dijo Mauro, dejó un montón de disparadores que también tenía pensado tocar, así que va a estar bueno. Y la idea es esto, sí, muchas veces uno en el campo del entrenamiento hay un montón, sobre todo en la suplementación. Así que la idea es ver un poco, bueno, sobre todo ese grande abanico, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente hoy se usa? ¿Sí? Tiene evidencia. ¿Qué es lo que a veces está ahí, como en ese veremos? ¿Y qué es lo que realmente todavía no? ¿Sí? Y lo que pasa, y yo veo mucho, es sobre todo en la gente que uno ve, por ejemplo, Claudio nombró, y ahí está también Mirko, el tema de rugby. ¿Qué pasa muchas veces cuando yo entreno, ¿sí? Como un deportista profesional, o tengo toda esa exigencia, pero además soy amateur, ¿sí? Pues tengo mi trabajo, tengo mi estudio, ¿sí? Entonces, la idea es ver un poco eso, ¿sí? Dejé una frase, ¿sí? De un profesor, ¿sí? De la Universidad de St. Andrews, que como disparador que anoche en criollo me lo dijo también otro kine, que dice algunos suplementos funcionan para algunas personas ciertas veces y muchos suplementos no funcionan para nadie en ningún momento. Él en criollo mucho, lo que fue me dijo, al principio funciona para todo, después no funciona para nada y después funciona para algunas cosas puntuales. Dentro de eso, sí, y así como Mauro trajo mucha investigación, yo siempre trato, y eso está bueno porque hay muchos chicos que están estudiando Nutri, de que sean críticos con lo que leen, porque muchas veces en redes se extrapolan muchos estudios o se trata mucho de la población general y son cosas que decís se hizo en vitro o se hizo en animales. Entonces, tengan esa escala de decir, che, yo sé que un metaanálisis, una revisión a veces veía mucho o escuchaba mucho, que capaz algunos lo pueden conocer a Francis Holway,
que es un referente de lo que para mí es la nutrición deportiva, no solo a nivel argentino, sino también a nivel mundial, que decía, es muy difícil muchas veces en nutrición hacer un ensayo controlado doble ciego, esto de capaz le doy a dos personas para tomar azúcar edulcorante y pasa, pero ¿qué pasa si le tengo que dar 100 gramos de proteína en serio y 100 gramos placebo? El que toma los 100 gramos en serio lo va a notar, ¿sí? Dentro de esto, ¿sí? Les dejé lo que es la definición de suplemento nutricional según la FDA, ¿sí? La Food and Drug Administration de Estados Unidos, ¿sí? Acá a nivel argentino, quien lo regula mucho es la ANMAT, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica. ¿Y qué es lo que pasa hoy mucho con el suplemento? Que incluso se ven en los deportes de élite o en los deportes a primera, es que a nivel tanto nacional como internacional, un día un 15% sufren contaminación cruzada en los procesos de elaboración, ¿sí? O cuando a veces ese laboratorio no trabaja con cierta seriedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en ese deportista? Dopaje, ¿sí? Es lo que muchas veces pasa o pasó con determinados fármacos, ¿sí? Con deportistas, en su momento fue lo más reciente lo de el Papu Gómez en la selección argentina, ¿sí? Cosas muy puntuales que te dejan fuera de competencia por lo menos 2 años, ¿sí? Y donde yo me apoyo mucho, sí, y que son muy prácticos, porque es un poco lo que se trata de la nutrición deportiva y uno lo fue aprendiendo también en esto que de ir desenvolviéndose, es en la practicidad, es el Instituto Australiano del Deporte, sí. Ellos tienen una gran base de lo que es, sí, la categorización de suplementos, sí. Los van dividiendo en función de su grado de evidencia, o sea, tienen gente especialista que hace esto, hace revisiones, metaanálisis, y lo que dice es que son muy prácticos. Ellos manejan dos variables un independiente, ¿sí? Que dicen, bueno, modificamos este aspecto de la suplementación o alimentación del deportista y lo evaluamos en composición corporal, bajó músculo, subió músculo, perdón, aumentó la grasa la bajó, mejoró una prueba, ¿sí? De natación, mejoró la distancia, mejoró el salto. Entonces, tiene una relación bastante directa y práctica en lo que analiza, entonces bastante serio su manera de trabajo. Ellos plantean objetivos, ¿sí? Lo que es su parámetro de suplementación, desde parámetros de rendimiento, de que sea seguro y eficaz, de que no sufra riesgo de contaminación ni de dopaje. Y obviamente la parte de la recuperación, ¿sí? Y la parte de inmunidad, que fue algo que también mencionó Mauro, que sea a veces muy comprometido una persona físicamente activa. Ellos lo clasifican en 4 grupos, ¿sí? El grupo es como, dicho en criollo, es vos te asegura que pateaste fuerte el medio, ¿sí? Son suplementos que tienen un gran recorrido, ¿sí? Una gran revisión, ¿sí? Y lo dividen como en 3 categorías grandes. Alimentos deportivos, entre el cual Mauro, por ejemplo, mencionó los suplementos de proteína, los suplementos clínicos o los suplementos médicos, ¿sí? Que a veces se ven en determinadas deficiencias, y estas ayudas ergogénicas o ayudas para rendimiento deportivo, ¿sí? Son los que por lo general ustedes más ven difundidos y a veces están metidos en lo que se denominan los multiingredientes, lo que tiene un poquito de todo. Bueno, ¿qué tan sirve que tenga ese poquito de todo? ¿Sí? ¿Realmente me suplementa? Grupo B es algo que empezó a tener como eso emergente, ¿sí? Dentro del cual, por ejemplo, hoy en día está muy difundido el colágeno, ¿sí? A veces en determinados protocolos de trabajo, ¿sí? Tienen cierta finalidad y vamos a ver seguramente algún estudio. Cuando a veces pasa el grupo C ya prácticamente está descartado, ¿sí? Son suplementos a veces que no tienen ese aval o esa revisión, o en estos protocolos de trabajo, es decir, bueno, tomamos una población, le estudiamos, le suministramos estos suplementos. En su momento se usaba mucho el HMB, yo en su momento en una charla con un deportólogo de las juveniles de Boca, lo usaba muchísimo, ¿sí? Cuando en su momento estaba en la categoría B, esto se hace una revisión anual, ¿sí? Año a año, ¿sí? Y ya después el D es lo que directamente a veces te induce esto, principalmente dopaje, un prohormonal, ¿sí? Moduladores de receptores androgénicos, el mismo calostro, sí, secretado en las primeras instancias por el contenido de factores de crecimiento, ¿sí? Dentro del grupo A, la idea es dar un salpicón, es lo que habíamos hablado con Claudio, un montón de suplementos y un montón de info, entonces seguramente, como decía Mauro también, en la mesa queden disparadores para charlar, un montón, ¿sí? Tenemos esto que les mencionaba de alimentos deportivos, ¿sí? Estos alimentos que en determinadas concentraciones, en situaciones de ejercicio, nos entregan un cierto beneficio. Las bebidas deportivas, bebidas isotónicas, ¿sí? Con esa concentración que tienen de carbohidratos y electrolitos, sobre todo esa relación sodio-potasio, con la utilidad que uno usa mucho en el trabajo de campo, en lo que son intraejercicios, ¿sí? En, por ejemplo, largas jornadas de deportes de resistencia o endurance, como mencionaba Mauro, ¿sí? Como esa reposición rápida no solamente de electrolitos, sino también
de carbohidratos para esa reposición de energía rápida o energía de rápida absorción. Se utiliza mucho en el post-ejercicio, sobre todo cuando uno evalúa una tasa de sudoración, esto de me peso antes, me peso después de un entrenamiento, veo cuánto pierdo. Si a veces quiero ir más fino, veo cuánto líquido tomé en esa sesión de entrenamiento y saco un porcentaje. A veces cuando uno suele perder cerca de 1 kilo, la incorporación solamente de agua sigue contribuyendo a esa homodilución. Entonces es necesario, ¿sí?, esa incorporación de sodio para hacer esa recaptación de agua para mejorar ese estado. Los geles deportivos, yo a veces lo explico en criollo en lo que es el paciente, es como si fuese la isotónica concentrada en un gel, ¿sí? U- Utilizado mucho sobre todo en estas mismas situaciones, en los intra, ¿sí? Como esa reposición de carbohidratos, tiene una concentración más alta, obviamente, de hidratos al tener menos diluida. Y obviamente también muchas veces lo que se aconseja con eso es la buena cantidad de agua y la prueba de todo esto, siempre esto es lo ideal, la prueba en las sesiones de entrenamiento, situaciones similares a la competencia, ¿sí? Estos suplementos de macronutriente mixto en la cotidianeidad se conocen como los ganadores de peso, ¿sí? O estos multiingredientes, donde mayormente lo que se busca con esto es un aporte calórico grande, tiene mayor composición de carbohidratos, una composición de proteína más baja que una proteína en polvo y grasas, que muchas veces en aquellas personas con dificultades en el aumento de la masa muscular se utilizan. O cuando les cuesta lograr esto que bien mencionaba Mauro, ese superávit calórico, que es la condición sine qua non para la ganancia de masa muscular, más allá de toda la parte de entrenamiento. Eso es otra cosa que también la fui aprendiendo, que también lo veo Juan. Lo que voy también a destacar mucho el tema de los equipos de trabajo. Yo aprendí mucho de la parte de la educación física, porque veo que hay mucha gente relacionada a la educación física. Aprendí mucho de entrenamiento, eso creo que también aprendemos mucho de nutrición y esto de a veces compartir esto de datos te ayuda mucho a ver si vos lo que aplicas realmente tiene resultado, porque a veces vos lo evaluas, pero si el dato queda ahí, es como que el profe no sabe si tiene que ajustar carga, si el kine que lo tiene todas las semanas en el consultorio ve si se recuperó bien. Entonces ahí entra también en juego muchas veces el rol del médico o el médico deportólogo en las analíticas sanguíneas, ¿sí? O los marcadores de desgaste. Y de las barras deportivas, algunas son más ricas en lo que es hidratos o las barras de proteínas, ¿sí? Pero estos alimentos deportivos, hay varios más, ¿sí? Son de utilidad por lo general, y ahora vamos a pasar puntualmente a la proteína, para lo que son situaciones intra, recuperación, y muchos los utilizan a veces en condiciones previas al ejercicio para también mejorar cuestiones de hidratación. Algo que tocaba un poco recién Mauro, el tema de la proteína en el deporte. Los requerimientos de proteína, que es algo de lo que se habla mucho. ¿Cuánto? ¿Sí? Antes se habla del requerimiento en población normal entre 0,8 a 1,2. En deporte se habla desde 1,4 a 2,2, pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo que son estudios en biología terminan siendo exponenciales decrecientes. ¿Qué quiero decir con esto? Se empieza a ver que la administración subiendo gramos por kilo de peso de proteína va teniendo una cierta mejora hasta una meseta y después esa meseta cae, si es la famosa U invertida. Por eso muchas veces esto a veces del 2,2 como finalidad primaria tiene una cuestión prioritaria de saciedad en determinadas planificaciones, ¿sí? Y más allá de la cantidad, ¿sí?, que es hoy en día lo que a veces se ve como el gran faltante por una cuestión cultural nuestra, esto de el requerimiento diario de proteínas o solamente lo cubro en almuerzo, cena, ¿sí? Y después el resto del día es una alimentación más basada en carbohidratos, grasas o los procesados, ¿sí? Que se vio también la tasa de utilización proteica, esto que decir, sí, la proteína se absorbe toda, pero ¿cuánto utiliza el cuerpo o ese músculo, sí, para la regeneración o para la formación, sí, de las cadenas de aminoácidos para esa recuperación? Se vio un poco eso, por lo general 0,4, algunos estudios te lo suben un poco más, pero como 0,4 gramos por kilo de peso por ingesta, ¿sí? Sería como esa repartija, ¿sí? O a veces en esto de la practicidad decirle al paciente, esta alimentación cada cierto tiempo, cada 4 o 5 horas, ¿sí? Esto que mencionaba también, que hablaba Mauro de la vía de mTOR, ¿sí? El tema de la leucina o la importancia de la misma junto a la valina y la isoleucina en la estimulación de esta vía, ¿sí? Para el aumento y la modulación de la síntesis de proteína miofibrilar. Alguna bibliografía también plantea la proteína antes de dormir en determinados casos. En muchos casos pasa en los post-entrenamientos nocturnos, ¿sí? Aquellas personas que lo tienen durante la noche, ¿sí?
Pero si tenemos que armar un orden de prioridad, por lo general termina siendo la cantidad total, que es algo que a nivel poblacional uno ve que falta mucho, ¿sí? Al futbolista capaz tiene muchas ventanas, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, hoy porque se hace muy popular o se ven muchas entrevistas de futbolistas destacados que hacen ayuno, entonces ellos hacen directamente ayuno y después su requerimiento total diario no llega a cubrir. Si después de ahí viene esto de un montón de problemas musculares que se termina haciendo cargo el kinesiólogo y el médico. Después, si yo cubro con el total diario, me preocupo por esta distribución, que digo, las grandes falencias suelen estar en lo que son desayunos, meriendas principalmente, o en esos rangos de mañana-tarde, ¿sí? Y por lo general la proteína, que puntualmente yendo al suplemento de suero de leche, es la que mejor respuesta tiene a nivel orgánico, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Esto que también menciona Mauro, el perfil de aminoácidos de esa proteína, ¿sí? La velocidad de la digestión, ¿sí? Es mucho más rápida la digestión de la misma, ¿sí? Muchas veces que en la composición de alimentos. Y después tenés los distintos tipos, ¿sí? La proteína de leche es la que se consigue comercialmente o se ve como la whey protein, eso significa en inglés, ¿sí? Que la más clásica es la concentrada, que tiene un promedio de 80%, ¿sí? Cuando se afina ese procedimiento de extracción del suero de leche, que el suero de leche es el 20% de la leche, el 80% restante es la caseína. Ya tienen los suplementos aislados o lo que ustedes conocen o se venden comercialmente como los isolates, ¿sí? Después están las proteínas de huevo, que en algún momento, por ejemplo, lo veo a Juli que la había comprado y es intomable, digamos, es como para utilizar de otra manera, ¿sí? Y después hay personas que por razones éticas, yo en esto también traté de meterme, porque hay mucho deportista que no consume carnes por cuestiones éticas, ¿sí? Las proteínas de a veces estas combinaciones de legumbres, pero que a veces a nivel de la respuesta al cuerpo por su perfil de aminoácidos y eso tiene una respuesta menor en la síntesis de proteína miofibrilar, ¿sí? Yo a veces en esto de cómo elegirla, suelo recomendar mayormente lo que es suero de leche, ¿sí? Si es aislada, incluso mejor, ¿sí? Hoy en día se ha popularizado mucho, que me olvidé de ponerlo, pero son unos chicos que hacen análisis, ¿sí? De muchas marcas, ¿sí? Tienen un gran campo en el cual van analizando productos, ¿sí? En laboratorio para ver si realmente contienen lo que dice declarar, que ese es otro problema como son suplementos que no tienen una regulación estricta, incluso a nivel internacional, la mayoría declara más de lo que tiene, ¿sí? Obviamente, si esa es la proteína declarada o tiene esos gramos de leucina interesantes o ese ratio que mencionaba Mauro, muchísimo mejor, ¿sí? Y hay muchas que son sin sabor para aquellas personas, porque también, ¿qué es lo que pasa? Se cansan de la frutilla, la vainilla, y bueno, decir, bueno, ¿qué otras puedo conseguir que me facilite la incorporación de la misma? ¿Sí? ¿Dónde se incorpora mucho? Como decía recién Mauro, post-entrenamiento, ¿sí? Se utiliza un montón, es lo que más recomendamos. Por ejemplo, que lo veo Mirko allá, a veces el planteo en los doble turnos, ¿sí? Post a la primera sesión de gimnasio fuerte, ya incorporar esa cuota de proteína para la recuperación. Y siempre, obviamente, esa relación de carbohidrato, porque la condición de recuperación de esa masa muscular es que la proteína cumple esa función, ¿sí? Y no solamente me quede con la proteína y después siga en ese periodo de ayuno que muchas veces pasa. Che, tomo mate, entreno en ayuno, tomo la prote y después recién vuelvo a comer a las 4 o 5 horas, ¿sí? Suplementos médicos, sí. Acá es como algo que suelo derivar en el sentido de análisis de laboratorio. Puse puntualmente tres que se suelen ver afectados, ¿sí? En lo que es el deportista o la persona que realiza actividad física recreacional, amateur y le mete un gran esfuerzo en eso. Uno de ellos, que lo hablamos también un poco, fue el tema del zinc. Participa, es un cofactor enzimático en un montón de reacciones, ¿sí? Principalmente reacciones ácido-base, que quiere decir en ejercicio de alta intensidad que se genera mucha producción de iones protón, ¿sí? Y esa generación también de lactato participa en lo que es esta enzima, que es la superóxido dismutasa como cofactor, que es una enzima que básicamente combate el estrés oxidativo o el estrés inducido por el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué el deportista puede tener deficiencia de zinc? Principalmente pérdidas por sudoración, sobre todo aquellos que entrenan en climas calurosos y con alto porcentaje de humedad. Por aquellos también que tienen una alta demanda de entrenamiento, esto que le decía, soy capaz amateur porque yo me banco el deporte, pero entreno doble turno a veces, ¿sí? Porque hago triatlón o porque mi meta está orientada a eso, ¿sí? Y también en lo que es la alimentación se satisface, pero muchas veces en una analítica o en una analítica sanguínea se puede ver si está esa falencia o no de zinc.
Otro muy frecuente, y Mauro también lo tiró como disparador, es el tema del hierro, ¿sí? Porque hay que saber interpretar muchas veces el laboratorio del deportista, ¿sí? Que son parámetros que pueden verse alterados. Mauro mencionó algo, sin decirlo, pero indirectamente, esto que anteriormente se conocía como la tríada de la mujer atleta, que hoy se conoce como ese síndrome de deficiencia energética, ¿sí? Es esto de que estoy en una inducción, una alimentación hipocalórica tanto y mi demanda de entrenamiento es tanta que mi cuerpo cubre esa demanda de entrenamiento, pero después a nivel hormonal y a nivel de otras reacciones de mi cuerpo, el cuerpo empieza a restringir porque no tiene energía, ¿sí? Y es ahí donde aparece muchas veces la deficiencia a nivel de hierro, ¿sí? Ni hablar en aquellos deportistas que compiten o se van a entrenar a la altura para generar esta adaptación, ¿sí? En lo que es la producción de glóbulos rojos. Muchas veces, si en el laboratorio el médico solicitó la epsidina o si tengo un médico amigo y puedo dentro de eso tener ese feedback que me parece interesante y vemos que esté elevada, ya que es una proteína que disminuye la entrada del hierro al plasma, ¿sí? Que suele pasar esto cuando tengo baja biodisponibilidad de hidratos de carbono en el ejercicio. Vitamina D. Creo que acá dentro del auditorio o del Zoom, o la mayoría, el 90% debemos tener deficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues la mayor fuente es la síntesis de la vitamina D a nivel de la piel, que es lo que nos pasa en la mayoría. Trabajamos en ambientes cerrados, o el deportista que entrena en ambientes cerrados. Yo lo veía mucho con chicos de natación, por ejemplo, que gran parte de su día están encerrados. Van a natación a la madrugada, van al colegio, van de vuelta a la pileta, a veces algunos incluso meten gimnasio, vuelven a la casa y no estuvieron, el lapso del día que salió fue del auto al lugar donde tenía que ir, ¿sí? Y ahí es donde a veces uno se pone más exigente porque los laboratorios tienen sus puntos de corte, ¿sí? Pero en caso de laboratorios destinados a lo que es vitamina D, valores superiores a 50 nanogramos por litro serían los idóneos. Y si no, tenemos que, obviamente, a través del médico, indicar esa suplementación, sea una megadosis, sea una dosis mensual, sea una dosis semanal. Y esto capaz es lo que más suele interesar, que son las ayudas para el rendimiento deportivo, las ayudas ergogénicas, donde cada vez se habla más. Y el primero, como así Mauro dijo que la BD era masa muscular, creo que la BD en ese sentido termina siendo la creatina, ¿sí? ¿Qué saber de ella? Nuestro cuerpo la produce, sí, pero en cantidades obviamente que no llegan a la suplementación. Mayormente el depósito está a nivel muscular, sí. Las fibras tipo 2, esto que hablaba hace 15 días Emi, sí, de la importancia de tener buena cantidad de fibras tipo 2, que muchas veces uno dice, ¿y cómo lo hago? Y muchas veces elegí bien a tus papás, básicamente, porque viene de ahí, sí. Muchas veces hay muchas condiciones genéticas que pasan por ese lado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Con la creatina en el cuerpo, en el músculo, se encuentra en un estado de reposo como fosfocreatina, utiliza como dentro de ese primer sistema energético de la fisiología, ¿sí? Ante esfuerzos de alta intensidad para suministrarlos y soportarlos y proporcionar esa recuperación rápida de energía, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene la creatina? Que a veces se ha visto que tenía beneficios, no solo en este tipo de deportes, sino también en otros. ¿Qué es lo importante? Más allá de que yo le dejé un protocolo de suplementación, lo tradicional está decir, bueno, quiero llegar rápido a ese nivel de suplementación, tengo esa fase de carga. ¿Qué significa? Que tengo que tener una ingesta de esto que le digo, 0,3 gramos por kilo por día, lo tomo entre 3 y 4 veces al día en 7 días. Y ahí ya genera una suplementación. Y otra que es capaz un poquito más lenta es, mantengo la dosis estándar de 3 a 5, ¿sí? Y el incremento lo veo en 3 a 4 semanas. Capaz hay veces que la alimentación está tan frágil, la persona está tan ensimismada en consumirla, que capaz sea placebo o sea el mismo efecto, capaz a los 15 o 10 días ya ahí se siente mejor o se recupera más fácil en las sesiones de entrenamiento. Y en su momento yo tenía una bibliografía que hablaba esto de el gramo cada 10 kilos, ¿sí? O el 0,1 gramo por kilo de peso, o se habló un poquito también la hace 15 días atrás, que en mi caso yo suelo tener como ese sesgo en las personas que tienen una masa muscular notable cuando uno lo evalúa, ¿sí? No sé, por ejemplo, un primera línea, un pilar de rugby, capaz una persona así que tiene un gran porte físico, 5 gramos por día para su demanda de entrenamiento doble turno termina siendo poca. Entonces ahí a veces se doblega un poco, ¿sí? Esto a veces fue un poquito un punto de discusión que tuve con Romina Gravalia, que fue quien en su momento armó toda la estructura de la UAR, ¿sí? De nutrición con los parámetros no solo antropométricos, sino de suplementación. Hoy un poco a cargo está Diego Sibori, ¿sí? Que seguramente lo deben conocer. Y fue esto, ¿es un gramo cada 10 o 3 a 5? Y a veces era esto, che, yo cuando me suplementaba, yo peso 70 kilos,
tenía que pesar en una balancita de cocina 7 gramos y no termina siendo práctico para el deportista eso muchas veces. Entonces lo simplificas en ese scoop diario o cucharadita de té o lo doblegas cuando ese porte físico es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, me ha pasado con la creatina, por ejemplo, en el ambiente del boxeo, a veces en ese mecanismo de acción, que obviamente esa retención de agua a nivel muscular, que es lo que cuesta dar muchas veces el peso a la hora de subirte a la balanza, ¿sí? En un deporte de combate, cuando tenés ese pesaje previo para entrar en la categoría. Entonces ahí cuando a veces tenés que tener o contemplar esto, que a veces una vez elevado los depósitos, lo mismo que tardó 4 semanas, suele tardar el cuerpo en volver como a las condiciones basales de la misma, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Porque mucha gente a veces dice, la tomo mejor después de entrenar, la tomo antes, y en eso de ir y venir muchas veces se termina olvidando, ¿sí? Entonces lo importante es que esa creatina esté todos los días, ¿sí? De lunes a lunes. Y si esa creatina se toma junto a una comida que contiene algún carbohidrato, sí que ese carbohidrato estimule esa liberación de insulina y favorece esa entrada de la creatina a nivel muscular muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, esa indicación de tomo creatina junto a un desayuno en el cual tengo algo de eso en un almuerzo, en una merienda o una cena, fantástica. En donde principalmente los deportes intermitentes, fútbol, básquet, rugby, vóley, que tienen gestos muy explosivos, termina siendo de gran utilidad. Se puso muchas veces en duda el endurance, pero a veces en los programas, ¿sí? de entrenamiento y en esto a veces que uno comparte con profes ve cómo es a veces esa planificación y como les digo, terminas aprendiendo un poco de entrenamiento, es necesario interiorizarse, ¿sí? En eso termina siendo un componente que termina ayudando en el rendimiento de esa persona, ¿sí? Muchas veces está esto del monohidrato, que es básicamente la condición en la cual uno la encuentra, la creatina, pero después uno lee otra y ve micronizada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. La micronizada muchas veces si a alguno le sienta pesada esa creatina, termina siendo como un poquito más fácil de digerir, ¿sí? Y si no, muchas veces por lo menos lo que yo hago es mover esa toma a la noche, ¿sí? Y esto fue algo último que salió hace muy, muy poquito, ¿sí? Sobre esta cantidad de creatina en realidad de gramo por kilo por día, que es bastante alta, porque estamos hablando de 0,35, que era algo que yo se los mostraba en la anterior, como una fase de carga, ¿sí? En 4 ingestas, esto te lo dice en un día que sobre todo cuando había caída de rendimiento cognitivo, porque también salió la semana pasada, el cerebro es un gran consumidor de creatina, ¿sí? Eh, Atenuaba todo lo que era la caída del rendimiento cognitivo cuando uno venía con una mala condición de descanso, ¿sí? Que es algo que también voy a traer a colación al final en cuanto a esto. Otro es la beta-alanina, que en su momento, las veces que le he indicado fue... Sí, perfecto el tema de la beta-alanina en la parte de natación, ¿sí? Básicamente intervienen los sistemas buffer cuando se genera esta acidez en ejercicios de alta intensidad, ¿sí? Formando junto a la histidina carnosina, ¿sí? Que actúan en ese mecanismo, ¿sí? Tenés como igual que pasa con las cafeínas, sujetos que responden más y sujetos que responden menos, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad? Que tiene un protocolo de toma, sí, de una determinada cantidad de días, como ven ahí, 4 a 6 semanas, de 4 a 8 gramos, ¿sí? ¿Y por qué tiene una cantidad de días? Porque suele generar un efecto secundario que es esa parestesia y hormigueo, que suelen tener a veces los preentrenos, este multiingrediente que les mencionaba, ¿sí? Que termina siendo molesto. Entonces, por eso se trata de dividir la toma a lo largo del día. Donde también aquellos deportes que llevan a la alta intensidad, hoy en día popularmente sería CrossFit, la natación, ¿sí? Deportes de combate que tienen gestos explosivos, también viene bien. Esto es algo que lo probé mucho y no solamente lo probé, sino que fui modificando las vías a través de las cuales lo administraba de la cafeína, ¿sí? Que la consumimos todos en la cotidianidad, o sea, la mayoría de acá tomamos mate o café, ¿sí? ¿Cómo actúa la cafeína a nivel del sistema nervioso central? Se interponen los receptores de adenosina, que es esa molécula que el cuerpo secreta para los momentos de descanso, ¿sí? Entonces te genera eso. ¿Qué es lo que tiene? Una vida media en sangre. Tiene un pico de acción a la hora y una vida media de 6 a 9, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que produce como efecto? Principalmente reduce la percepción de fatiga de la persona, ¿sí? Al no tener esta sensación de esfuerzo percibido más baja aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Aunque muchas personas puede ser propenso que les suceda, que me ha pasado una taquicardia, por ejemplo, ¿sí? Por la dosis alta, si bien ahora vamos a ver cuánto, eh, puede estimular las náuseas. Yo la he probado en algún que otro momento que una dosis alta y sí te genera como cierta sensación de náuseas, mareos, ¿sí? En ese
esa sensación post-esfuerzo, ¿sí? Pero esto, como decimos, sería un estudio de caso dentro de esa variabilidad. Dentro de la cafeína, lo que más suelo recomendar principalmente son las cápsulas o comprimidos que tienen en promedio entre 100 a 200 miligramos según la marca. Después están los preentrenos, que habría que ver, hay marcas interesantes que lo tienen, pero tienen como ese grado de ingrediente como beta-alanina que muchos lo toman como si fuese la cafeína, ¿sí? Entonces en algunos ambientes se sigue estimulando, pero principalmente lo que sirve es eso. Los energizantes, ¿sí? Algunos con azúcar, otros sin azúcar. Y después estos dos que fíjense, yerba mate, 1 litro de agua, aproximadamente entre 350 y 520 miligramos de cafeína, ¿sí? Que sería el equivalente a 2 tazas de café. Y este fue un mundo en el cual empecé a introducir un poco el año pasado y a investigar un poco más el tema del café, con todo lo que es ahora el café tostado, el café torrado, el café de especialidad y todo eso, de la cantidad de cafeína que lo tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que vi en ese momento? El año pasado me invitaron a una cata de café, yo nunca había ido a una cata de café. La única cata que ha habido, me acuerdo, fue de vino y en ayunas, así que más o menos fue otra cosa. Y me mostraron un grano, ¿sí? De café robusta, que la especie se llama Coffea canéfora, que tiene un contenido de cafeína. Nosotros el mayor café que consumimos es arábica, es otro tipo de grano, ¿sí? Que se cultiva más por lo general en Brasil, en Colombia también. Tiene un porcentaje del 3,5%. Lo empecé a probar, yo por lo general mi método de elaboración es la italiana, mucho usan, y empecé a notar que era una sensación bastante similar a consumir esto. Entonces muchos deportistas que a veces prefieren esto o esto, muchas veces el víndico mucho más que esto. A eso te termina siendo un refuerzo prepartido, ¿sí? Las distancias de toma de los mismos son, che, estás haciendo una entrada en calor, tómalo porque el pico de acción en los 45, 60 minutos te va a servir para un segundo tiempo, que es donde muchos se caen, ¿sí? Nitratos, el famoso jugo de remolacha también que se utiliza como ese potencial generador de óxido nítrico, ¿sí? Vasodilatador, ¿sí? No me quiero detener mucho acá porque también su evidencia es más que nada para también deportes que generen o necesiten mucho consumo de oxígeno. Y en su momento también lo probé con algunos chicos específicos cuando también está muy metido y practicaba mucho natación. Este es uno muy barato y se puede comprar en cualquier lado, pero la toma a veces es jodida, el bicarbonato, ¿sí? Por lo general también, muy parecido al beta-alanina, amortigua la acidez, ¿sí? Dentro de eso, el clásico bicarbonato de mesa se puede superadministrar, pero a veces no es tan tolerable, por eso sí tiene como tomas espaciadas y son protocolos una semana previa a una competencia. Este que se ve acordado es el glicerol, sí, que básicamente se contribuye sobre todo en los deportes de larga duración como un rehidratante, sí, mejora mucho la capacidad de captación del colon del agua, sí, lo que favorece una hiperhidratación en deportes, por ejemplo, un ciclismo de larga duración, un ultramaratón, sí. Grupo B, que es algo que voy a tirar dos salpicones, ¿sí? Vitamina C, ¿sí? El grupo B dijimos, son aquellos que todavía están como ahí bajo determinados protocolos. Las IDR, vitamina C, son 60-90 miligramos, o sea que muchas veces con la naranja que tiene 70 se cubre. ¿Qué es lo que pasa? Un deficiente consumo, sobre todo en población infanto-juvenil de esto, básicamente. ¿Qué es lo que puede, el potencial beneficio de suplementación con vitamina C? Esto, prevenir la broncoconstricción inducida por el ejercicio y este que todavía está ahí, que es recuperar la función muscular en un ejercicio intenso. ¿Qué es lo que pasa con la vitamina C y la suplementación, que es muy común en invierno? Ojo con las personas que pueden padecer esta hemocromatosis o esta absorción de hierro, ya que la vitamina C la promueve con una absorción de hierro a nivel del sistema digestivo, ¿sí? Y aquellas propensas a sufrir cálculos renales, la vitamina C a veces contribuye a formar cálculos de oxalato, ¿sí? Este en otro formato lo empezamos a implementar hace un tiempo en rugby, que en realidad acá en Argentina no se consigue. Yo hace poco traté de buscar y se consigue solamente afuera, que es el jugo de picle, ¿sí? Básicamente hay un canal que es el TRP, que está en la superficie celular y transmite sensaciones que el cuerpo identifica como dolor, temperatura, presión, estiramiento. ¿Qué es lo que cubre, lo que hace el TRP? Retrasa, ¿sí? Calambre muscular inducido por el ejercicio, ¿sí? En esto de que muchas veces pasa que el calambre muscular multifactorial por sobrecarga, hidratación, una sudoración profusa, está, ¿sí? El jugo de picle, o nosotros utilizamos mucho los sobres de mostaza, ¿sí? En otros países, por ejemplo, la selección de rugby de Brasil femenino utiliza mucho los sobres de vinagre, ¿sí? Ese componente, ¿sí? Que tienen, ese componente de sabor fuerte, ¿sí? Ácido,
genera esa interferencia aliviando por lo menos momentáneamente. Estas son cosas que están ahí. Nosotros lo hemos probado con los kines ahí, por ejemplo, en Uruguay. No te digo todos, pero muchos jugadores les ha aliviado más allá de que después va por otro lado el desencadenante de ese calambre. Ahí está lo que sería el cuanto. Y este fue otro que descubrí hace poco, ¿sí? El tema del mentol, ¿sí? Hay otro canal, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Que es este, que imita lo que es la estimulación por el frío y el mentol. Entonces, los componentes del mentol, tipo caramelo, que tiene una buena cantidad, en realidad hay protocolos un poquito más serios, no solamente sería el caramelo mentolado clásico, junto con bebidas frías ayudaría a una termorregulación en el cuerpo, sobre todo en entrenamientos a temperatura y humedad altos. Está bueno probarlo. Los protocolos, ¿sí? Están más diluidos en tantos cristales de mentol en un litro de agua, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es que disminuye el esfuerzo percibido y se ayuda a esa termorregulación corporal a la inhibición de ese canal. Este es el clásico quemador de grasa, ¿sí? La carnitina, ¿sí? Que dentro de eso la evidencia es bastante controversial. Algunos te dicen que sí, otros te dicen que no. Básicamente el fundamento es, los transportadores de grasa a nivel celular aumentarían consumiendo esto, ¿sí? Cuando muchas veces decís con ejercicio creo que basta, y bastante, ¿sí? Entonces en esta revisión, sí, que se hizo, sí, de la Sociedad Española, sí, de Medicina, dentro de eso lo que ve es que no hay una estimulación de lo que sería la movilización de grasas en las personas que consumen la suplementación con carnitina, perdón. Muchas veces va de la mano esa estimulación del tejido graso más de la variante de entrenamiento, ¿sí? Y la alimentación que la acompaña. Y el tema del colágeno, para ser súper breve, básicamente se lo promueve desde dos lugares, desde la salud estética, en lo que es la piel, y en la salud articular, ¿sí? Muchas personas que lo consumen. ¿Qué es lo que se ve? Que principalmente hoy la suplementación con colágeno tiene mayor beneficio en lo que es la parte de la piel, ¿sí? De la regeneración de ese tipo de tejidos, pero ¿qué es lo que también pasa? Vos consumís la proteína, el cuerpo la digiere, la absorbe y después el mismo organismo va generando esas cadenas, ¿sí? Por eso es algo que todavía está en boga. Y este fue un estudio que se hizo, si mal no recuerdo, si no fue este año, fue el año pasado, que fue un ensayo que se le dio a tres grupos. Uno se le dio colágeno hidrolizado, otro se le dio aminoácidos libres derivados de colágeno y otro placebo, ¿sí? Entonces, ¿qué les hicieron? Le hicieron hacer una prueba antes, le hicieron tomar eso y le hicieron una biopsia muscular después, ¿sí? ¿Qué es lo que vieron? Esta síntesis de proteínas miofibrilares, ¿sí? Que Mauro mencionó y que en algún momento vimos, dentro de eso no observaron diferencias significativas en los grupos, o sea, no cambió la síntesis de ese tipo de proteína a nivel, por ejemplo, articular. En cambio, de las dérmicas, tampoco. Entonces, es un suplemento que, de mi punto de vista, por lo que yo veo, termina siendo a nivel de la persona capaz un placebo y te genera un compromiso con la parte kinésica, sobre todo, con los famosos preventivos, ¿sí? El omega 3 dentro del deporte está dentro de una categoría B. La clase anterior lo hablaron mucho en relación a la salud hormonal de la mujer, ¿sí? Donde a veces se ve que tiene cierto beneficio la utilización de omega 3 en los periodos de lesión, ¿sí? Dentro de eso, ¿sí? La composición de ese omega 3 es importante, ¿sí? Qué cantidad de EPA y qué cantidad de DHA tiene, ¿sí? Y dentro de eso, ¿sí? Qué cantidad y qué marca, porque es muy fácil de contaminar, como decía la vez pasada, con metales pesados. Entonces el omega 3 bueno es caro, ¿sí? Es caro. Entonces, ¿qué es lo que vieron en este estudio, ¿sí? De mujeres que mejora la preservación de la función muscular en inmovilización, ¿sí? Básicamente toman un grupo de mujeres que recibieron suplementación con omega 3 durante un periodo de inmovilización, ¿sí? A aquellas que tomaron, ¿sí? Este omega 3 administrado, ¿sí? De esta manera, de 1 gramo por día, por lo general esto se toma junto a comidas grasas para mejorar la absorción de la misma, tuvieron una menor pérdida de masa muscular, pero muchas veces, como les digo, termina siendo también una regulación antiinflamatoria del ejercicio. Muchos utilizan también la cúrcuma, ¿sí? Como condimento, pero básicamente el fundamento es que el componente, la curcumina, ¿sí? Actuaría como antiinflamatorio y combinado con la que sería la piperina, que es el compuesto de la pimienta negra, disminuiría el dolor muscular de aparición tardía, lo que se conoce como DOMS, esta recuperación limitada en el deporte, ¿sí? Todo el protocolo de suplementación, ¿sí? De la misma, según todo esto que les estoy comentando, y según todo lo que fue Instituto Australiano del Deporte, lo que ellos sacan como revisión
y algunos papers que también fuimos buscando, que me dio una mano también Mirko, ¿sí? Y bueno, ven un poco esto, ¿sí? Los efectos de una dosis de 5 gramos por día, que por lo general termina siendo las cápsulas de curcumina. Algunos estudios dicen que reduce los síntomas, ¿sí? Por ejemplo, pero termina siendo un suplemento que, como digo, según el grupo de estudio y el diseño y la metodología de ese estudio, funciona o no tanto. Y por último dejé el tema del magnesio, ¿sí? Que fue algo que se toma un montón y que también la vez pasada se habló un montón en otra situación muy puntual, ¿sí? Donde el mecanismo de acción propuesto que yo veo que se toma es reducción de calambres musculares, mejora de descanso nocturno, ¿sí? Principalmente, y en algunos casos muy puntuales en población capaz más recreacional, en una regulación de tránsito intestinal, ¿sí? Dentro de eso, ¿qué es lo que se ha visto el día de hoy? Llámese citrato, llámese glicinato, llámese las diferentes formas, es bastante inconsistente lo que es la evidencia respecto al magnesio. En algunas situaciones puntuales parece mejorar en la persona que lo toma la calidad del descanso nocturno, ese famoso glicinato de magnesio en determinadas dosis, 400, 500 miligramos. En aquellos otros, el citrato de magnesio, llámese eso, llámese cambios en los hábitos, en la reducción de calambres musculares. Por eso los estudios que hay son estudios muy de una evidencia de un peso muy bajo, ¿sí? Y este es un diagrama de toma de decisión que a veces uno suele tener en cuenta de qué debo hacer a la hora de tomar un suplemento, ¿sí? Si debo tomar el suplemento, esto, me fijo en la evidencia y si no me quiero meter en eso, le pregunto a alguien que se especialice y le digo, che, ¿sirve o no? Che, veo que el magnesio no tiene evidencia, no lo uso. Si ya veo que es seguro, está permitido y dentro de eso sé que ya tengo un protocolo de dosificación, que lo puedo también esto un poquito prueba y error con la persona, ir probando, lo pruebo. Si a veces alguna de esas preguntas termina siendo un no o algo que desconozco, sobre todo si esa persona puede estar sometida a un doping o algo por el estilo, trato de obviarlo, ¿sí? Y siempre todo esto, por lo general, es aconsejable, lo que digo yo, estos suplementos muy específicos, probarlos en situaciones similares al entrenamiento, ¿sí? Entonces, esto es un poquito lo que dejé, todo lo que hay en el mercado, ¿sí? Y muchas veces lo que nosotros terminamos utilizando en el ambiente deportivo, sobre todo esto de los multiingredientes. Y a modo de conclusión, yo creo que hay una frase muy simple, ¿sí? Que una vez la escuché y es, tenés que hacer lo básico muy bien. ¿Qué es hacer lo básico bien? Esto, entreno bien, pero más allá de entrenar bien, che, realmente levanto, hago fuerza como debo hacerla o genero ese entrenamiento de resistencia como debo hacerlo. Como y duermo bien, que creo el último que les dije es algo que hoy se ha visto bastante boicoteado, ¿sí? Me hidrato bien, ¿sí? Y después muchas veces esto que, bueno, hablamos con Claudio antes de arrancar. El tema es, muchas veces uno se preocupa por qué puedo tomar y me pasa mucho en infanto juvenil y después uno va indagando en su alimentación diaria, hay muchas falencias por trabajar. Entonces a veces buscar esa solución mágica o ese atajo, que obviamente sucede en la sociedad existencialista en un montón de aristas, cuando realmente mejorando muy pequeñas cosas, terminás capaz a la larga suplementándote y teniendo el efecto deseado de ese suplemento, porque muchas veces no lo tiene. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Excelente, Lauti. Muchas gracias. Bueno, los invito a los dos disertantes y tenemos dos invitados más para que por favor se acomoden. Así empezamos a hacer algún juego de preguntas y de respuestas con algunas dudas que tenemos. Hemos invitado también a Franco Barrera. Él es coach deportivo, es profe de educación física. Tiene un largo recorrido en el tema, ha estado mucho tiempo en estudiantes y de ahí lo conocemos, también de su gimnasio. Así que lo invitamos a hablar. Y Marle Ducan es nutricionista, licenciada en nutrición y también se aboca mucho a la nutrición deportiva. ¿Quieren acomodarse? Bueno, después me abrís el chat ese. Buenísimo. Franco, ¿nos querés abrir un poco el juego acerca de esto del coach deportivo? Cuál es el nicho? ¿Cómo es tu trabajo? Bien, perfecto. Buenas tardes, noches a todos. Bueno,
por ahí siempre que doy alguna charla, justamente lo que tengo que hacer es aclarar qué hace un profe de educación física involucrado en la parte mental por ahí de las personas, que correspondería más a un psicólogo deportivo y no a un profe. Desde hace muchos años, más de 35 años, que entreno gente, tengo la suerte de entrenar a deportistas de alto rendimiento y con una persona, con un chico que fue mi primer gran experiencia, era un chico que tenía proyección a nivel mundial en ciclismo, que era catamarqueño. Marcos eh, tenía rendimientos superlativos durante la semana en los entrenamientos. Cuando llegaba el día de la competencia, él competía muy bien a nivel nacional y tenía una gran proyección a nivel internacional, hacía agua. No podía demostrar todo su potencial, él no podía pedalear a la velocidad que tenía que hacerlo, no podía tomar decisiones buenas sobre la bicicleta. Y ahí es donde yo empecé a ver, dije, no tengo que frenar con las miofibrillas, tengo que frenar con el tema de hacer fuerza, de parar un poco arriba de la bicicleta y ver qué puedo yo colaborar con él respecto a ese gran problema que era no poder demostrar sus capacidades físicas, sus capacidades técnicas y mucho menos las capacidades de toma de decisión arriba de la bicicleta. Así que empecé a indagar, a ver, a vivir un poquito con Marcos y bueno, y me centré mucho que en el problema de él era cada vez que el papá estaba presente, la baja de rendimiento era notable. Lógicamente yo era profe muy chico, habré tenido en ese momento 19, 20 años aproximadamente, y no podía involucrarme en esos temas, sobre todo por el desconocimiento, así que tenía profesores de muy alto nivel en ese momento en la carrera que era en Catamarca, la licenciatura en educación física, eran los encargados de diagramar la mayoría de los planes de entrenamiento de las selecciones nacionales dentro del CENAR y fui con los tapones de punta a preguntarle qué puedo hacer en este caso con este chico que tiene una capacidad aeróbica increíble, una potencia física que no se podía creer y que no lo podía demostrar, no lo podía bajar a las ruedas. Así que me dijeron, no existe eso, Franco. Estoy hablando del director del CENAR en ese momento, el vicedirector, perdón, fue ex director. En ese momento estaba Lentini como director y él era el vice. Y me dijo, Franco, no existe esa posibilidad de que un cuerpo que tiene el potencial para expresarlo no lo pueda hacer, y mucho menos por un problema con su papá. Yo me quería morir, me dije, si yo sé que es así. Y bueno, ellos me explicaban que una tribuna con 100.000 personas gritándote en contra no afectaban tu rendimiento. Si vos ibas a hacer los 100 metros en 9 segundos, eran 9 segundos con gente, sin gente. Le digo, pero se te murió tu perro que más amás a la mañana y tenés que ir a competir a la tarde. ¿Te influye? No te influye en nada, Franco. Bueno, tuve la suerte en Catamarca, año 94, de que se dio el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, en donde Argentina era favorito indiscutido, con un plantel de lujo, con una posibilidad de expresar sus condiciones de lujo, porque el técnico así lo permitía, que era Basile. Fuimos en realidad a ese mundial a buscar la copa, no fuimos a jugarlo, fuimos a buscar la copa porque ya era nuestra. Imagínense que teníamos a Maradona, teníamos a Batistuta, teníamos a Redondo, el mejor 5 de todos los tiempos, teníamos a Ruggeri y así todos los jugadores, los 11, estos eran los más relevantes o más conocidos por ahí para la gente que no sabe de fútbol, que fueron a jugar. Primer partido, tremendo el juego, tremendo todo, fue todo lujo y ganar y abrazarse y la Argentina muy feliz de tener estos representantes en ese momento en Estados Unidos, hasta que vino un punto de inflexión que fue un doping positivo a Maradona. Y desde ese momento la selección argentina no pudo continuar el nivel que tenía de competencia. Ruggeri
no pudo ser más agresivo como era. Batistuta no pudo tener más potencia física, no podía correr. Redondo, que sabía técnicamente hacer absolutamente todo, no pudo dar 2 pases. Y así con todos los integrantes de esa selección que era gloriosa y quedamos eliminados. Lógicamente que estaba un poco triste, pero a la vez totalmente feliz de haber podido ver eso y dije, wow, qué bueno. Nos sacaron a nuestro líder y el equipo no funcionó más. Los jugadores en sus individualidades no pudieron. Así que me fui nuevamente al aula, al curso, a preguntarle a los profes, ¿qué pasa acá? Y me dijeron justamente, me dicen, mira, Franco, sí, estamos totalmente de acuerdo que fue eso lo que influyó en el rendimiento de los jugadores y no una parte física o técnica o de entendimiento táctico, sino que fue algo anímico, algo mental, pero no tenemos idea de qué se trata. En ese momento, año 94, no existía la psicología del deporte, por lo menos acá en Argentina y en gran parte del mundo, así que empecé a indagar, a estudiar enfermedades psicológicas, a estudiar patologías y nada coincidía con lo que yo quería saber, así que ahí empecé el camino largo que hice hasta hoy de poder involucrarme un poquito más con los deportistas desde el cuello para arriba, sería desde la cabeza y no tanto con las miofibrillas. Yo en ese momento consideraba que era gran parte, quedábamos fuera de un mundial, que era gran parte de la explicación muchas veces del rendimiento de los deportistas, era su cabeza, su mente, su posibilidad de tomar decisiones, eh, pero no estaba tan, ¿cómo se puede decir así?, basado en estudios científicos, toda esa información que yo tenía. Así que le iba haciendo en campo, muchas veces vivía con mis entrenados, tuve la posibilidad de tener campeones del mundo, posibilidades, bueno, de pelear por el título en boxeo, por ahí que nombraban el tema del boxeo, y vivía con ellos, vivía, no estoy diciéndolo así figurativamente, vivía, dormía, comía, estaba todo el tiempo para poder abarcar instancias del deportista que no eran las físicas, que no era la alimentación, que no era la parte más que nada de rendimiento en el momento de competir, sino que era en su hogar, en su vida, en los pensamientos que él tenía, cómo tomaba cada instancia, o sea, verlo manejar en la calle, acá en Río Cuarto, yo ya podía inferir que no le iba a ir bien a lo mejor el domingo en la competencia, porque se enojaba mucho cuando le tocaban bocina, cuando el semáforo se ponía en rojo, cuando no avanzaba la cola. Y así sucesivamente, bueno, me fui involucrando tanto que encontré lo que es hoy el coaching deportivo, ya que la psicología en su momento no me convenció de que era una posibilidad para mí, para abordar a los deportistas. Y acá quiero explicar un poquito la gran diferencia que existe, no sé si hay psicólogos hoy acá en la sala, pero la gran diferencia es en el tiempo, digamos en una escala del tiempo, es decir, en el momento presente hoy un deportista está teniendo un problema, por ejemplo, sumemos a Marcos en esto, con sus 16 años que tenía, de que no estaba pudiendo desarrollar su potencial en las competencias, era el problema que tenía hoy en el momento actual. La psicología iba hacia el pasado de Marcos a estudiar cómo se comportaba cuando era niño, qué relación tenía con su papá, y en ese momento era a muy largo plazo un tratamiento psicológico. El coaching en este caso es todo lo contrario, no va hacia el pasado de la persona a indagar cómo era su forma de vida, sino que es a partir del presente del problema, digamos, del obstáculo que está teniendo hacia el futuro. Y me convenció mucho más. Dije, bueno, planteemos un plan de acción. Son acciones. Por ahí no es tanto la inmovilidad del deportista. Muchas veces yo me enfurezco mucho con la escuela, con nuestra escuela, de tener quietos a los chicos, a los deportistas, que no me convence mucho. Y en el caso de la psicología, yo me imaginaba esto, de tener a un chico sentado una hora, indagándolo, preguntándole, no era mi forma de ver a un deportista, sino que ahí me involucré justamente con el coaching deportivo en trazar un plan de acción a futuro para poder sortear ese escollo que está teniendo en este momento.
No sé si... Excelente. Estaría dentro del Instituto Australiano del Deporte, Grupo A. Grupo A. Lejos. Bien, gracias. Marlene, quiero que hablemos un poco de cierta población, que es la que hace, no deportes, ejercita en un gimnasio, en grupos de running, en grupos de ciclismo, y en donde parece que, por ejemplo, la creatina es para todos, la proteína posterior es para todos, sin estar más o menos en una estructura de control. Em, y justamente de eso queríamos hablar, de la posibilidad del suplemento de acceso rápido. ¿Cómo lo ves? ¿Qué criterios tenés vos con eso? ¿Qué pensamientos tenés? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Claudio. Qué lindo estar en este espacio y que se generen estos espacios. Hago esta intro antes de contestar quizás puntual tu pregunta. Digo qué lindo porque cada vez que comparto estos espacios en donde me toca estar compartiendo con profesionales del deporte, de la salud, cada vez me convenzo más de que está en nuestras manos y en nuestro arte poder ayudar a los pacientes y que para nosotros son los deportistas, más allá del deporte que practique y la edad que tenga, y que, como decía, y comparto con mi colega, con Lauti, que los suplementos o la suplementación sigue estando en esa punta de la pirámide, más allá de que, por supuesto, muchos tienen evidencia y lo ha demostrado Lauti, lo demostramos siempre, y, bueno, los deportistas también te lo hacen saber y notar, pero, pero bueno, me pone contenta eso, saber que estos espacios están y que existen y que también depende de nosotros y de nuestra interacción, de ser generosos y solidarios con nosotros en relación con otros colegas o con otros profesionales de la salud. Así que lo felicito por este espacio. Y con respecto a la pregunta o al comentario que me hacía, sí, es por ahí muy común, sobre todo en los deportes en donde por ahí son individuales, pero salen a hacerlo en grupo, comparten esa disciplina como el running, como mencionabas vos, el ciclismo. En esto de que, bueno, a mí me sirve, te paso lo que a mí me sirve y el otro va haciendo lo mismo y van replicando. Por ahí sí se pone por ahí como medio, eh, no, obviamente no profesional y no tiene una indicación médica ni profesional, pero bueno, por ahí a mí me gusta indagar bien al deportista en todos sus ámbitos, desde su calidad de sueño, su calidad de alimentación, de cómo es su entrenamiento. Soy muy derivadora a médicos, por ahí yo trabajo mucho con la derivación de los deportólogos para saber cómo está ese deportista. Entonces, por ahí, sí, me parece que se da mucho esto que decís vos de la creatina o de un montón de suplementos que por ahí van saliendo como a ser por ahí un poquito más famosos por momentos que otros. Pero sí, ahí mi opinión es que, por supuesto, poder sacarle las dudas a ese deportista y bueno, y obviamente poder recomendar a todos aquellos que lo quieran incorporar, que, bueno, que vayan a un profesional que pueda, por supuesto, orientarlos en cómo administrarlo, en si está bien para su deporte, si tiene o no alguna antecedente, digamos, patológico también, por lo Ujú. cual esté contraindicado. Porque muchas veces lo consumen porque lo consume otro porque a otro le sirvió, le resultó, y bueno, y no significa que eso sea eficiente para mí, digamos, ¿no? Obviamente. Es que ya desde la reglamentación que no Sí, tiene, parece que la sustancia es muy, por lo menos, que no produce daño, y eso me parece que lo hace muy informal, ¿no? La reglamentación dice que se tiene que tratar como un alimento, claro. y las reglas no son del fármaco, sino del alimento. Pero quizás tengamos que interpretar un poco más a este tipo de elementos como algo un poco más serio, ¿no? En cuanto a la creatina y el AUTI, em, el acompañamiento en la toma con hidratos de carbono solo en la carga, siempre o es indiferente. Por lo general en la toma tiene un impacto un poco mejor, ¿sí? A nivel de la absorción de la misma, ¿sí? Después es como siempre le digo a la persona que hace deporte,
es indistinto siempre y cuando, a ver, tenga esa constancia diaria, ¿sí? A veces son pequeñas finiquitudes que uno las contempla en gente que ve que tiene cierta experiencia o cierto criterio. Y creo yo un poco ahí coincidimos, como dice Marlene, como dice Franco y también Mauro seguramente. Empezás a conocer tanto capaz a esa persona y empezás a ver otras aristas también de la vida, como dice Franco, en su momento vivió. Entonces vos ya le ves en el semblante o de conocer cosas que a veces desde la nutrición, más allá de hacer esta indicación de suplementos, terminás a veces acompañando otros procesos personales de esa persona, valga la redundancia, y te das cuenta, como dice él, capaz me ha pasado de un deportista que se jugaba algo bastante importante hace no mucho tiempo y todavía no había conseguido una casa. ¿Entendés? Y la prioridad no pasaba tanto por comprar su cabeza, no estaba metida ahí. Iba por otro lado, entonces, che, toda la indicación a veces desde la parte alimentaria, desde la parte suplementación, sí, él capaz hacía, pero después vos cuando lo veías entrenar, pues a veces tenés la posibilidad de verlo entrenar o de verlo, es eso. Y después, volviendo a ese tema de la suplementación, es lo que se aconseja mucho, todo lo que es el protocolo, por ejemplo, esto que te digo, allá a nivel del rugby ya más profesional, que es algo capaz que lo que ahondo se lo promueve ese lugar, incluso la misma, por ejemplo, UAR se los otorga de esa manera. Sí, en la colación post-entrenamiento de gimnasio, la suplementación con la proteína y la creatina, y ahí tienen diversas fuentes de hidratos de carbono. Ahora, si no tiene, si es suplementación y la usamos para abarcar o superar la provisión en el alimento, la única fuente es la carne, el vegetariano o el vegano que hace algo de actividad física, así como le damos vitamina B12 por déficit, todos deberían llevar creatina. Sí, tienen un nivel, a nivel de los estudios, un nivel más bajo, obviamente, de creatina a nivel muscular, ¿sí? Y se ven muy beneficiados en la parte de ejercicio y la suplementación con la misma, ¿sí? Es un suplemento que, bueno, en su momento era algo que valía nada, me acuerdo en su momento, estaba hablando de gimnasio cuando yo era chico, y hoy con toda esta boga se utiliza un montón. En la parte que yo hice, que lo hice con dos especialistas, uno es Toto Rossi y otro es el doctor Fernando Luna, ellos muestran eso, muchos estudios que avalan eso, que la suplementación creatina en el deportista vegano, sobre todo, y si no es vegano, es baso en plan, o todas las corrientes éticas que lo atraviesan, se ve muy beneficiado la suplementación al mismo, porque ellos ya de por sí cuentan con un nivel menor a nivel muscular. Y después, obviamente, obtenerla a través de la carne, primero es la digestibilidad, como decía Mauro, y después, segundo, la cantidad que tenés que comer, y después de ahí deriva el costo. Te conviene comprarte suplemento, ¿no? Tal cual. Bueno, pero si estamos diciendo que el suplemento es más barato que el producto natural, Tal cual. quiere decir que está un poco diluido. Sí, 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 por eso hoy también se hace un poco foco en marcas, ¿sí? Momentos. Esto del famoso que decía también Emi la vez pasada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? La individualización. Porque después esta generalización en la que se cae de creatina para todo el mundo, o como vos preguntaste también la vez pasada, che, ¿eso funciona estos 10 gramos de creatina para todos? O capaz estoy perdiendo la cantidad o el tiempo en eso. En el deportista vegano, sí, los estudios en lo que hacen deporte a nivel semiprofesional, amateur y a nivel de deporte de fuerza, viene súper bien la suplementación. Y Marlene, la mayoría de estas suplementaciones no tienen una medición serológica, no se puede hacer un seguimiento, uno puede ser en vitamina D, en hierro, lo que estamos buscando como ergogénico a veces no entra en el laboratorio. Em, en este ida y vuelta, ¿es frecuente que creatina o que alguno de estos otros suplementos vos digas, no, la verdad que no tuvo efecto, lo suspendemos? Mira, con respecto al efecto, a mí me gusta primero como tratar de, uno cuando recibe el deportista, al paciente, tratar de poder equilibrar un poco, como decía Lauti, todas las variables, ¿no? O sea, estando la alimentación adecuada, el entrenamiento adecuado y por último la frutillita del postre de la torta que sea el suplemento, sobre todo porque a la hora de evaluar los efectos uno nunca sabe si es porque a lo mejor empezó todo junto y empezó a comer bien, a entrenar bien, a dormir mejor y a tomar ese suplemento y por ahí no es uno solo, metió dos, tres suplementos al mismo tiempo, entonces en definitiva después no sabes cuál es el que da efecto y qué efecto y entonces prefiero ir como de a poco
y viendo obviamente cómo responde el deportista ante ese suplemento, pero bueno, con las variables como hacer lo básico bien, que decía Lauti, obviamente, pero con eso como prolijo, o al menos lo que más se pueda. Interesante. Primero que en el auditorio hay gente que trabaja con entrenados con muchas profesiones diferentes. Pero qué interesante que invitamos a ellos para que hablen de suplementación y siguen insistiendo en que no es lo principal, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En realidad, felicitaciones. ¿Quiere alguno hacer alguna pregunta? Abran el juego. Sé que acá hay, como les decía, varias profesiones. Y hay muchos que realizan entrenamiento también, que probablemente sean la mayoría, ¿no? En este rubro, el que más se mete es el que le encontró el gustito al entrenamiento, ¿no? Habitualmente. ¿Alguna pregunta? Sí, Martín. Martín es bioquímico. Se nos fue la odontóloga deportiva. Estábamos hablando de todas las especialidades y se fue. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es, se habla siempre sobre deportistas, ¿no? El título deportistas está en los federados. Entonces ahora creo que la mayoría de la gente que que está en Río Cuarto y que se manejan, no son federados. Y estamos con diferentes edades, diferentes profesiones. Creo que la mayoría trabaja, ninguno puede descansar como corresponde, que es algo fundamental. Entonces, o gente grande, en caso de edades ya adultos avanzados, que por ahí no toman nada o el nivel de alimentación no es el que corresponde. Entonces, toda esa gente, tanto niños, mediana edad, joven adulto o adultos ya avanzados, cómo se aconseja o cómo llegar a eso, a esa gente para poder suplementarlos o poder seguirlos a nivel nutricional, ¿no es cierto? O cómo se puede hacer para llegar a esa gente, porque hasta la parte cognitiva, hablaban recién que la creatina llega un montón y bueno, es difícil a una persona de 70 años hablarle de la creatina o es difícil que entiendan, es difícil llegar para que ellos realmente comprendan la importancia que tiene la creatina para esa persona. Y si no es la creatina, ¿cómo poder llegar y darle una nutrición adecuada para que esa importancia cognitiva en esa gente sea realmente suficiente, ¿no es cierto? Bueno, nada, es un comentario y es una pregunta para ustedes que están tanto en esto, ¿no? No- Bueno, gracias Martín por la pregunta. No es mi territorio en este caso la pregunta, porque la verdad que me parece que hay muchos aspectos para que esa persona pueda trabajar antes de llegar a un suplemento, que es justamente la individualización, lo que decían los chicos. ¿Sí? Cada caso merece ser estudiado, eh, porque como bien decís, puede tener alguna patología de base que esté frenando un montón de cuestiones. Tiene que haber, para mí, siempre un chequeo médico. Yo siempre me apoyo mucho en que visiten al clínico y que en base a eso veamos, bueno, cómo está la condición de enfermedad o de salud, para después, bueno, ver cómo desde el entrenamiento se puede ayudar. Yo lo que sí siempre les digo es, entendamos las mioquinas, entendamos al músculo en movimiento que generan un montón de cuestiones a nivel, por ejemplo, encefálicas. El BDNF es uno de las mioquinas que se generan con el entrenamiento, que la genera el músculo y que la genera el intestino. O sea, acá una salud de la microbiota es espectacular porque va a generar BDNF. ¿Sí? Búsquenlo, es una mioquina espectacular que repara y regenera el sistema nervioso y que el músculo entrenando también lo hace, pero el músculo tiene que tener también capacidad. Por ahí yo me apoyo en esa teoría como para decir, bueno, si me gusta la creatina, porque me va a permitir entrenar y eso me va a permitir un montón de otras cuestiones. ¿Se entiende? Pero creo que la respuesta es, mira, veámoslo entre varios. Nutri, médico, endocrinólogo, ¿sí? Hasta un gastólogo también me gustaría por ahí integrar, porque, bueno, está bueno siempre el laburo interdisciplinario. Desde el entrenamiento yo sé que hay
muchísimo beneficio, como te digo, desde atender al pedazo de carne este que se mueve, el músculo, por todo lo que genera, ¿sí? A nivel de centros nerviosos y todo, como que también se genera. Yo siempre digo, acuérdense de lo neurotrófico, ¿no? Cuando uno pierde masa muscular por vejez, también pierde la unidad motora. Y al perder la unidad motora también pierdo parte del centro nervioso, ¿sí? Que lo gobierna. Por eso por ahí es importante el entrenamiento de ese lado, ¿sí? Desde la neurogénesis. Pero creo que hay mucho para abarcar y no solamente es, bueno, sí, toma creatina y punto. A mí me gustaría hacer a lo mejor una línea del tiempo de lo que pasó en la ciudad de Río Cuarto, ¿no? A mí me parece que en los últimos años esta irrupción de las carreras de nutrición y kinesiología universitarias en Río Cuarto cambiaron mucho el esquema científico de la salud. Es hermosa las situaciones nuevas que se fueron produciendo. Y en esto a mí me gusta pensar al profe de educación física y el licenciado de educación física y a los dueños de los gimnasios cómo, si bien están acercándose, le falta un empuje diferente para considerarse eje fundamental en la salud de la gente, porque la salud de la gente la tenemos que abarcar primero desde la prevención. Y la prevención nace desde ahí, quizás mucho más que desde un consultorio, ¿no? Porque al consultorio se va a buscar otra cosa. Pero entonces a lo mejor lo que aportaba Martín es cómo generar desde el gimnasio, que el gimnasio sea un centro de promoción de la salud. Y la gente de mi edad, a lo mejor que estudiaba educación física, soñaban con ser entrenadores, técnicos, el fútbol o el básquet, el deporte en conjunto y todo. Y hoy, si yo me tengo que poner en mi consultorio a hacer una recomendación, ya puedo decir, tenés que hacer determinado tipo de actividad física y en qué barrio vivís y te recomiendo determinado gimnasio porque ahí está tal profe, ¿no? Que eso tiene que ser parte de la indicación. Conocer a los gimnasios, conocer a los profes y no largarlos con una recomendación al aire. Pero del otro lado también tiene que haber desde los profes y los licenciados ese compromiso que nace en el darse cuenta de lo fundamentales que son en esta cadena, ¿no? Que deberían ser el eslabón inicial. No sé cómo lo ves vos desde el gimnasio, Mauro, porque eh, ha cambiado mucho. O Franco, bueno, no sé cuánto hace que estás en Río Cuarto, pero cuando yo era chico los gimnasios eran solo musculación y no sé cuántos tenían profe, ¿no? Bueno, con el correr de los años ha ido cambiando un montón. Creo que la primera relación con la suplementación era hacia los fisicoculturistas en los gimnasios, que estaban todos gigantes, grandes, consumían de todo, sobre todo comida. No, no se asusten, no es que consumían porquería, sino que consumían muchísima cantidad de comida y suplementación, lógicamente, que hacía que esa comida vaya al músculo, si no, no hay posibilidades normales, naturales de poder 24 horas de tener toda la parte endocrina a disposición para generar músculo. Creo que lo ayudaban y después se fue, eh, digamos, poblando los gimnasios de personas normales que no querían un físico gigante ni crear masa muscular, sino era más para la salud. Y hoy tenemos una gran pandemia para mi gusto y lo veo todos los días en la práctica diaria de me duele el gemelo, me contracturé, me desgarré, tengo calambres y ahí es donde viene la suplementación. Antes yo tenía una persona, un referente, un médico, Novelo, no sé si alguien lo conoce, que fue nuestro deportólogo por muchos, muchos años acá en la zona. Él era de Olver, era el médico del batallón de acá de Olver, no ejercía como deportólogo, pero sí tenía el título y los conocimientos. Y él lo primero que hacía era justamente un análisis para ver minerales, todo lo que tenía cuando tenían, bueno, sobre todo en Urucuré, muchos desgarros, problemas a nivel muscular, inmediatamente análisis completo y te decía falta sodio, falta zinc, falta algo. Hoy es el sodio, la vedette de los gimnasios. Me contracturé, me desgarré, me acalambro.
Y la primera pregunta que hago yo, ¿tenés algún hipertenso en tu familia? Sí, mi mamá y mi papá son hipertensos. Y el consumo de sal no existe casi en tu... No, no comemos con sal. Imagínate que se muere mi papá si llega a comer con sal. Y bueno, la incidencia es directa hacia la parte muscular, hacia la contracción y relajación de los músculos. Y bueno, para mí hoy la suplementación BEDET en los gimnasios debería ser, por ejemplo, en este caso, el tema de la sal, el sodio en todos los cuerpos. No sé cómo lo ve don Mauro dentro de los gimnasios. Sí, yo creo que coincido con él. A ver, siempre digo, la suplementación es individual, ¿no? En esto creo que estamos todos de acuerdo y no hay dudas. Sí lo que veo muchas veces en los gimnasios es lo que les planteé al principio, que caen con una idea generalmente de perder grasa. La gente viene a adelgazar y con conceptos errados sobre el metabolismo y a lo mejor están afectando de manera demasiado abusiva al metabolismo. Y ahí es donde empiezan los problemas y donde empiezan a buscar ayudas ergogénicas que no tienen por ahí tanto sentido si no acomodan todo lo otro. Esto no dormir bien, esto no estar todo el día con el cortisol elevado porque vivo preocupado, lo que plantea Martín, ¿no? Muchos deportistas hacen deporte pero son amateur y tienen chicos, familia, líos laborales, que por ahí uno, esa parte también tiene que atenderla, ¿no? Y que uno desde el entrenamiento dice, sí, a este le faltan mitocondrias, a este le está faltando fuerza y vamos a tratar de activar y vamos a mejorar, y a lo mejor le está sumando un estrés más. Así que es difícil muchas veces darle en la tecla cuando no se consideran todas estas variables. ¿Sí? Yo particularmente en el gimnasio lo que hago es una entrevista primero, justamente para conocer a la persona y que me cuente un poco su vida, eh, sus problemas, todo su historial, como para medianamente ver cómo lo puedo ayudar. Y de ahí recomendación, mira, me gustaría que te hagas ver con un clínico, anda a verlo al doctor Estropa por este tema de diabetes o de obesidad, o por ahí al doctor Bordese también le he derivado bastante por el tema clínico, digo, en ese sentido, siempre apoyarme en lo en la multitarea, ¿no? Es multiprofesionales que trabajen desde de lo interdisciplinario. Y como les digo, es muy difícil entrenar a alguien. Es muy fácil romperlo, es muy fácil hacer cansar a alguien, pero es muy difícil entrenarlo. ¿Sí? Entrenar esto que dar una carga, que la carga se pueda internamente adaptar y generar cambios positivos en la persona. Por todos estos factores que estamos hablando. ¿Sí? Un factor de nutrición, la parte psicológica, la parte hormonal, etcétera. Así que siempre la recomendación es pongámonos a trabajar en equipo, esto que planteas, lanzar en octubre, que está tiro ahí también el pie para que lo compartas, de esta cadena de que van a hacer con otros profesionales médicos sobre el control de la salud, que está espectacular con bioquímicos y todo. Me parece que es una salida que nos va a facilitar a nosotros el trabajo en el gimnasio, ¿sí? Porque, insisto, nosotros estamos en el gimnasio desde la labor de poner al cuerpo en un estrés, pero hay que valorar si está apto esa persona para poder bancarse eso. Así que, bueno, eh, el aporte es ese, ¿sí? Tratar siempre de individualizar y entrevistar y, bueno, escuchar a la persona a ver con qué viene y cómo podemos ayudar. Marlen, vos venís de Córdoba y en Córdoba estuviste trabajando en un equipo de deportología dentro de una institución. Estabas con Chamale, bien, en la Reina Fabiola. ¿Nos querés contar cómo era esa experiencia, cómo se organizaban? Justo sumándome a lo que decía Mauro recién, sí, adhiero completamente, seguro estamos todos de acuerdo en esto bueno, de hacer equipo con el resto de los profesionales. A mí me ha pasado, cuando me inicié, empecé en un gimnasio hace más de 10 años atrás y la verdad que cada vez veo más en los gimnasios, hablando, porque justo hablábamos recién y mencionábamos los gimnasios como ese espacio físico, pero qué bueno, y acá cuando llegué a Río Cuarto después de 10 años que me había ido, porque estudié en Córdoba y vivía allá, y volví hace 2 años,
y veo que hay muchos gimnasios acá en la ciudad en donde se ha armado su equipo, con su Nutri, con kines, con profes. Y bueno, y eso está bueno porque a mí me ha pasado las primeras veces, quizás los primeros deportistas y hablando con los profes, yo trabajé mucho con profes de educación física y con kinesiólogos, y venían y me decían a mí quizás lo que tenían que ir a decirle al kine o al profe, y ese mismo entrenado iba y le decía al profe quizás lo que debiera decirme a mí. Entonces, si nosotros no hablábamos entre nosotros, por ahí era imposible que ese paciente o ese deportista llegara con su objetivo o pudiera cumplir con ese objetivo, porque yo quizás estaba haciendo una cosa con la parte alimentaria y el profe otra con su entrenamiento. Entonces, necesitábamos ponernos de acuerdo nosotros y por ahí compartirnos esa información. Y puntualmente lo que vos me mencionabas, sí, yo trabajé en un equipo que en realidad el servicio se llamaba Medicina del Deporte, en donde, bueno, por supuesto lo integraban médicos deportólogos, cardiólogos, que también estaban orientados en la parte deportiva, psicólogo, había un psicólogo deportivo, Nutris, que estábamos también orientados en el deporte. Y bueno, y de esa manera es como que también seguimos trabajando en esto, ¿no? Como decía Mauro, son muchas variables las que tiene ese deportista, y entonces cada uno de nosotros somos cada una de esas variables, entonces debemos verlos de esa manera, ¿no? Así que, bueno, a mí de esa manera estoy acostumbrada a verlos siempre así, porque ya como te digo, desde el gimnasio, que quizás era pequeño en ese momento, porque era un gimnasio chiquito, que era como muy entre amigos, ¿viste? Eran 2 kines, una Nutri, pero ya desde ahí ya entendimos que debiéramos verlo así al deportista. Entonces, desde mis comienzos, es la única forma que yo aprendí a, a verlo, a poder entenderlo, digamos. Bueno, no sé si quieren aportar algo, si tienen alguna duda. Les agradecemos mucho por haber venido. Creo que si tengo que cerrar con algo, lo que les decía recién, que el gimnasio sea el primer promotor de salud de la gente en los barrios, en la cercanía de la gente, y que nosotros sepamos también como profesionales a dónde derivar. No es ir al gimnasio, es ir a determinado gimnasio, porque siempre tenemos que resaltar que lo más importante del gimnasio es el profe. Entonces, en base a eso, la recomendación al paciente. Muchas gracias a todos. Y disculpen, había algunas preguntas en el chat, pero dentro de 15 días hacemos una reunión, también a las 19:30 acá, en donde vamos a abordar el tema de suplementación en infanto juvenil. Y las preguntas eran más o menos referidas a eso, así que dentro de 15 días las respuestas. Muchas gracias.